Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vox ha presentado una denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska tras las revelaciones de Koldo García Izaguirre en una entrevista concedida a OK Diario antes de su entrada en prisión. En esa conversación, el exasesor del exministro José Luis Ábalos reconocía su participación en la gestión de un incidente policial ocurrido durante la pandemia, en el que estuvo implicado el diputado socialista Felipe Sicilia. En época de pandemia, exactamente, pues hubo una pequeña fiesta a la cual, pues bueno, creo que se subió de tono y se desmadró un poco, hasta el punto de que tuvo que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en una fiesta en la que hallaron cocaína. Sí. Y se tuvo que pedir, a ver si por favor podían, bueno, pues suavizar y había el tema. Altas dosis de cocaína. No lo vi porque no estaba, pero sí, al parecer sí. Y estaba el señor Sicilia y más gente. Sí. ¿Qué más gente? Eso sí que no. Yo sé que estaba el señor Sicilia, eso sí lo sé. ¿Y qué se hizo con ese atestado? No sé, creo que no existe. ¿Cómo que no existe? Pues al parecer. El propio Koldo García admitió que fue él quien gestionó el asunto a petición de gente del gobierno, solicitando que se dejara aquello un poco más calmado. Sobre la supuesta fiesta también se ha pronunciado el exministro José Luis Ábalos en otra entrevista concedida a OK Diario. Recuerdo, curiosamente, porque es que me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté y no... ¿Qué había pasado finalmente con eso? Y no había nada. No había nada, pero ¿por qué se hizo desaparecer? Oficialmente no ocurrió. ¿Ocurrió y a lo mejor se borró? Pues a mí me trasladaron que ocurrió, pero cuando pregunté no había ocurrido. ¿Y entre medias qué pasó? Pues habría que preguntarlo. A mí me cuesta pensar que una intervención policial pueda ser así, hacerse desaparecer. O sea, me dijeron que ocurrió, pero luego cuando pregunté oficialmente no había ocurrido. Vamos, que hubo una fiesta loca, según Koldo y Ábalos, parece que en la casa del diputado socialista Felipe Sicilia, que para más Inri era policía y ahora creo que ejerce otra vez de policía. Y parece que corrió la coca ampliamente. Pregunto, ¿tenemos muchos más policías que consuman coca? Y que, en fin, la distribuyan en una fiesta. ¿Eso era distribución gratis et amore o había tráfico? ¿De dónde salió esa coca? ¿Alguien le ha preguntado al diputado? Pues hombre, a lo mejor resulta que alguien le pregunta, porque Vox ha presentado ya denuncia por la fiesta de la coca. Así que a ver si tenemos suerte y no le cae, como siempre en el reparto, el caso a algún juez comprensivo con el PSOE y alguien llama a declarar pues a Koldo, a Ábalos, a Felipe Sicilia y al ministro Marlaska para ver qué pasó con ese atestado policial. ¿Es verdad, como dicen Koldo y Ábalos, que desapareció? Koldo, de hecho, dijo que desapareció por orden de Sánchez. A lo mejor habría que llamar también como testigo a Sánchez, no sé. Alguien tendrá que hacer algo para aclarar si mientras a los españoles no se encerraban en pandemia se dedicaban a hacer fiestas de coca un tanto pues, desatadas. Bueno, ayer el gobierno aprobó lo de la sanidad para inmigrantes irregulares, ¿verdad? Que persigue, pues, acentuar el efecto llamada para atraer más gente, porque recordemos que para los que ya están aquí han puesto en marcha un proceso de regularización que, por supuesto, les da acceso a la sanidad. Con lo cual, esto de aprobar sanidad para irregulares, pues no tiene otro objeto que traer más gente. Que se corra la voz por esos mundos de Dios, que regalan sanidad en España, paga el contribuyente español con sus impuestos. Pero además tiene un segundo objetivo, eso que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y es ocultar, desviar el foco de otra cosa que aprobó el Consejo de Ministros. Ayer
el Consejo de Ministros aprobó, sin dar la más mínima explicación de qué es eso, 1.300 millones más para defensa. No me digan, le vamos a comprar 1.300 millones en armas a Tito Trump. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros una transferencia de más de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa con el objetivo de cubrir necesidades ineludibles. Sin embargo, el Ejecutivo no ha detallado a qué partidas concretas se destinará este dinero ni cuáles son exactamente esas necesidades. Desde el Palacio de la Moncloa no se ha ofrecido más información que la breve referencia incluida en el resumen oficial del Consejo de Ministros. La decisión llega además en un momento en el que Sánchez insiste en el mensaje del no a la guerra, mientras continúan las tensiones internacionales derivadas de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La cuantía de la transferencia también llama la atención en el contexto del debate sobre el gasto militar. El presidente del gobierno mantiene su rechazo a elevar la inversión en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto, como reclaman la OTAN y el presidente estadounidense Donald Trump. No me digas que Trump se quejó el otro día de que gastábamos poco en defensa, que éramos el único país de la OTAN que no gastaba lo suficiente, y de repente el gobierno aprueba 1.300 millones más para defensa sin dar explicaciones de a qué va dedicado. No me digan que el no a la guerra y lo de la sanidad para irregulares pues tiene por objeto desviar la atención del hecho de que Sánchez está obedeciendo las órdenes de Trump y aumentando el presupuesto de defensa sin pasar por el Parlamento. ¿Tendrán algo que decir los socios de Sánchez? ¿O nos encontraremos detrás de alguna jugada, no sé, del estilo de, pues mira, 1.300 millones más para defensa, con lo cual pues tranquilizo un poco a Tito Trump, y estos 1.300 millones pues se los encargo a alguna empresa de defensa que me indiquen los del PNV y los de RC? A lo mejor van por ahí los tiros y no escucharemos a ningún socio del gobierno protestar, no lo sé. Pero estará interesante preguntar al gobierno, a la primera de cambio y en especial a la ministra de Defensa, ¿a dónde van estos 1.300 millones extra que se han aprobado? ¿Y dónde nos sitúa eso con respecto al objetivo del 5% de gasto militar que la OTAN, por orden de Trump, nos exige? Bueno, ¿ustedes creen que ser socialista lleva implícito el ser ladrón? Porque a veces uno tiene la sensación de que sí. No hay día sin que conozcamos algún otro caso de socialista ladrón. Es una cosa espectacular. ¿Pueden dejar de robar aunque sea solo un día? Pues no lo sé, no lo parece. Imputada otra alcaldesa socialista. La alcaldesa de El Boalo en Madrid, la socialista Soledad Ávila Ribada, ha sido formalmente imputada por la justicia. Así consta en una diligencia del juzgado de instrucción número 6 de Colmenar Viejo, a la que ha tenido acceso SER Madrid Sierra, donde se la identifica como denunciada e investigada en las diligencias previas. La investigación se centra en la adjudicación de contratos menores a familiares directos cuando Ávila era concejala de Educación y tercera teniente de alcalde entre 2015 y 2023. El origen de la causa se remonta a marzo de 2025, cuando un informe del secretario municipal y una auditoría forense encargada por el entonces alcalde del Popular, Sergio Sánchez Junquera, destaparon adjudicaciones por más de 135.000 euros a 3 hermanos y una cuñada y 2 sobrinos. El informe concluyó que se aprecia haber vulnerado la prohibición para contratar a la señora Ávila con sus familiares, conforme al artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, con evidente reincidencia. O sea, alcaldesa socialista que se dedica a dar, ¿cuánto dio en total? 135.000 euros. 135.000 euros a la familia, distintos contratos troceados. Pues muy bien, ¿no? Reitero mi pregunta. ¿Hay algún socialista que no haya trincado? ¿Hay algún socialista honrado? ¿Alguno que no haya robado nada? ¿Que no se haya llevado ninguna comisión? ¿Que no haya colocado ninguna putita o putito o putite en algún puesto pagado por todos los españoles? ¿Que no haya colocado, que no haya accedido a un puesto innecesario de asesor de no sé quién
para vivir del dinero de los demás. ¿Hay algún socialista que realmente esté en el partido, pues no sé, por algún tipo de ideología? Hombre, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque, claro, un partido que lo mismo te dice A que te dice B, promete una cosa en campaña electoral y hace lo contrario 3 minutos después de cerrarse las urnas. Un partido que traiciona a todo y a todos. Un partido que pide el no a la OTAN y luego termina uno del partido de secretario general de la OTAN. Un partido que te dice no a la guerra mientras que compra otros 1.300 millones de dólares en material de defensa, muy posiblemente de Estados Unidos, y para cumplir con las órdenes de Trump. Un partido que carece de ningún tipo de palabra, que carece de ningún tipo de principio, que finge estar con las mujeres pero suelta a los violadores, que finge estar con los que menos tienen, pero luego con quien se codea es con los que tienen más, y a donde mete mediante puertas giratorias a sus afiliados es en puestos bien remunerados del IBEX. ¿Quién va a estar en ese partido por ideología? Es ridículo. Entonces, si no estás por ideología, ¿por qué puedes estar? Pues simplemente por buscarte la vida. Y puede que haya alguno que se busque la vida de manera, en cierto modo, honrada. Algún representante público socialista que no sea un perfecto ladrón. Algún cargo socialista que no haya colocado a media familia en todas partes. Algún militante relevante del Partido Socialista que, pues, en fin, no tenga metidas ahí a sus amantes. Puede que haya alguno, pero la verdad es que, no sé, empiezo a dudarlo. Porque das una patada y salen 400 imputados del PSOE, en distintos sitios, por distintas cosas, contratos a familiares, colocación de familiares, falsificación del voto por correo, comisiones por mascarillas, comisiones por otro material sanitario, comisiones por obra pública. Oiga, en fin. Insisto, ¿hay algún socialista honrado? Podemos preguntar. ¿Hay 10 justos en Sodoma? Es una cita bíblica, ¿eh? No estoy aquí haciendo referencias a las preferencias sexuales de nadie. Bueno, si algo tiene la guerra de Irán es que está haciendo aflorar las contradicciones en el gobierno conjunto que populares y socialistas tienen en Bruselas. Y se está abriendo una grieta que, si tenemos suerte, pues al final terminará de abrirse del todo. Ya andan pues casi a bofetadas en Bruselas por la guerra de Irán, porque hay pues una parte del gobierno de coalición entre PP y PSOE en Bruselas se ha ido hacia las posturas de apoyar la guerra, y otra parte se ha ido hacia las posturas de entorpecer la guerra, estar en contra mientras al mismo tiempo se participa. Bueno, en cualquier caso, estar afeándole a Trump en la guerra. Y está muy interesante esto de las bofetadas dialécticas que se están dando. Un día después de que Ursula von der Leyen diera prácticamente por muerto el orden internacional basado en normas, el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, ha marcado distancia con las palabras de la jefa del Ejecutivo Comunitario. Mientras von der Leyen sostiene que Bruselas ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, Costa ha replicado que a la Unión Europea le interesa precisamente garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación. El desacuerdo también se extiende a la valoración del ataque de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Si von der Leyen restaba importancia al debate sobre la legalidad de la guerra y ponía el foco en la posible caída del régimen de los ayatolás, Costa respondió que la libertad y los derechos humanos no pueden alcanzarse mediante bombas. Este choque ya público entre los dos principales dirigentes de la UE evidencia las profundas divisiones internas del bloque sobre Oriente Próximo y sobre cómo relacionarse con Trump, una falta de consenso que ha dejado a los europeos prácticamente sin influencia en la guerra de Irán.
Bueno, qué bonito, oiga. Tenemos que el desmarque lo inició el canciller Merz, que pertenece al Partido Popular Europeo, apoyando abiertamente a Trump. Incluso pues viajó a Washington, como recuerdan ustedes, y allí no solo apoyó a Trump, sino que criticó a Pedro Sánchez por no cumplir sus compromisos con la OTAN. Ahora nos enteramos de que Pedro Sánchez no le coge el teléfono a Merz. Estará acojonado el pobre hombre. Ojo, no me quiere Sánchez y tal. Y Alemania se ha posicionado claramente de un lado en esta guerra, contra Irán, a favor de Estados Unidos e Israel. Ese posicionamiento de Merz no es un posicionamiento personal, como hemos visto enseguida, por el hecho de que Ursula von der Leyen se ha sumado a ese posicionamiento. Ha dicho que no hay que derramar una lágrima por el régimen iraní y ha apoyado los esfuerzos bélicos de Estados Unidos y de Israel. Es decir, que al menos es una postura de todo el Partido Conservador alemán. Y dado el posicionamiento de Ursula von der Leyen, pues posiblemente de todo el Partido Popular Europeo. Y frente a eso, pues los socialistas, ese Partido Socialista que ya en muchos países europeos es extraparlamentario y que va camino en otros de la extraparlamentarización, pero que inexplicablemente sigue siendo el socio preferente del Partido Popular Europeo en Bruselas y en muchos países de Europa, por ejemplo en la propia Alemania, pues ese Partido Socialista, que tiene como mucha más proyección pública de la que los votos le harían acreedor, pues ha saltado como si le hubieran pisado el rabo ante esas palabras de Merz y de Merkel, y entonces han saltado cuestionando la legalidad del ataque. Luego resulta que por otro lado pues mandan fuerzas de guerra a la zona, pero al menos en apariencia fingen una oposición radical. No a la guerra, dice Sánchez. Bueno, está adquiriendo múltiples formas esa grieta que se está abriendo e incluso está afectando al asunto de la institucionalidad. Están acusando a Ursula von der Leyen de inmiscuirse en los asuntos de la comisaria de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Esa que es hija de un tío que tenía vínculos con el Partido Comunista en tiempos. El Partido Comunista en el este de Europa, ya sabemos lo que significa eso. ¿Vamos a asistir a un boom de la coalición entre populares y socialistas en Europa? Yo creo que sí. No sé si en esta ocasión, no sé si ya, pero sí que antes o después va a tener que saltar esa coalición. El Partido Socialista en Europa está desapareciendo y va a desaparecer aún más. Y el Partido Popular en Europa pues tiene que decidir. O está con el nuevo orden geopolítico que se marca desde Washington, o está con los enemigos de Occidente, incluido el Partido Socialista Europeo. Y pues cada vez le queda menos tiempo al Partido Popular Europeo para decidir. ¿Dónde está? ¿Con la libertad o con las dictaduras exteriores a Europa? ¿Está con la prosperidad de Occidente o está con las ideologías que tratan de arruinar Occidente? ¿Dónde quiere estar de mayor el Partido Popular Europeo? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es algo importante, y es que Trump lleva, pues todavía no son 14 meses en la Casa Blanca, 13 meses y poquito. Y en ese tiempo está cambiando como un calcetín todo el orden geopolítico mundial. Y Trump pues no se anda con chiquitas, y por tanto, como va a seguir dando pasos, van a tener que seguir aflorando las contradicciones internas de la coalición entre populares y socialistas en Europa. Y Europa va a tener que decidir qué quiere ser. Si un contrapoder a Estados Unidos,
contrapoder, que para ser contrapoder necesita apoyarse en Rusia, en China, o si quiere ser un aliado fiel de Estados Unidos. Es decir, si quiere formar parte del imperio occidental o tocar las pelotas. Bueno, pues esa decisión la tiene que tomar más antes que después Europa, y esperemos que la tome en el sentido correcto. Desde el punto de vista de España, pues a nosotros esa decisión ¿cómo nos afecta? Pues yo creo que nos afecta de manera enormemente positiva, ya lo he dicho varias veces en antena. Esa idea de Trump de hacer una especie de imperio americano en todo el continente americano, pues en el fondo a nosotros, a España, le viene geoestratégicamente y pensando a futuro estupendamente. La demografía y la geografía son las que determinan el curso de los acontecimientos. Por tanto, si mañana se constituyera un imperio americano con todo el continente americano, ¿cuál sería la mayoría demográfica de ese imperio? Pues sería hispana. ¿Cuál sería el idioma predominante en ese imperio? Sería el español. Así que sería la resurrección del imperio español, pero con capital no en Madrid, sino en Washington. Pues bueno, pues que la capital esté en Washington. Me importa un soberano bledo. Pero al final el futuro es hispano. Lo queramos o no lo queramos, y yo lo quiero. Bueno, me encanta esto de que estén abofetadas en Bruselas por la guerra de Irán, pero más bofetadas tiene que haber. Tiene que llegar el momento en que en Bruselas salte por los aires la coalición de gobierno entre populares y socialistas. Y por el bien de todos, esperemos que salte antes de que también el Partido Popular Europeo llegue a la extraparlamentarización. Recordemos que ya está rozándola en algún país, como por ejemplo Francia. Bueno, mientras que el buque, el enorme buque europeo, empieza tímidamente a hacer como que quiere virar de rumbo, pues eso son cosas que pasan en las alturas, donde empiezan a darse cuenta algunos, Merkel, von der Leyen, de que ahora los vientos van por otro lado, y pasa sobre todo a nivel bajo, en las urnas, donde los partidos soberanistas vienen empujando con una fuerza cada vez mayor e imparable. Pero eso no quiere decir que todo el buque gire al mismo tiempo. Que el capitán diga hay que empezar a girar no quiere decir que toda la marinería esté de acuerdo. Y de hecho, a lo largo de los últimos años se ha metido toda una especie de casta burocrática en las instituciones europeas enormemente tóxica, y que al final es la que ha ido marcando el rumbo político hacia la dependencia de las dictaduras externas, especialmente la China. Y ahí tenemos a legiones de funcionarios grises, burócratas de todo tipo, expertos o supuestos expertos en tantas mandangas, que siguen dando por saco, intentando huir hacia adelante o exprimir hasta el último minuto todos los mantras de la ruina progre. Escuchen esta noticia. Un informe de, entre comillas, expertos de la Unión Europea dice que sigamos destruyendo el sector primario y que comamos menos carne. Que ¿qué nos hemos creído los europeos? Los europeos deberían reducir su consumo de carne y las explotaciones ganaderas tendrían que pagar impuestos por las emisiones que generan si el bloque quiere cumplir sus objetivos climáticos. Así lo sostienen los asesores científicos de la Unión Europea en un conjunto de recomendaciones de amplio alcance. En un informe de 350 páginas, el Comité Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático plantea además retirar las subvenciones agrícolas destinadas a prácticas perjudiciales para el clima, al considerar que serán necesarias medidas profundas para reducir la contribución del sector agrario al calentamiento global. Para facilitar la transición, los expertos proponen reforzar las ayudas económicas a los agricultores con el fin de impulsar métodos de producción más sostenibles, así como aumentar el apoyo frente a sequías y otros desastres climáticos cada vez más frecuentes. Sequías y otros desastres climáticos, invierno cálido y seco como nunca, que decía la EMET, y aquí estamos que casi tenemos que ir nadando al trabajo. ¿Se dan ustedes cuenta de cuál es la matraca? ¿Se dan ustedes cuenta de toda la estafa?
El pobre planeta sufre, nos vamos a quemar vivos, cambio climático, calentamiento global, CO2... Ninguno de ellos se va a manifestar delante de la embajada china, mientras que Europa pone la energía cada vez más cara, cierra industrias, cierra explotaciones ganaderas, cierra explotaciones agrícolas. En China fabrican lo que les da la gana, como les da la gana, cada vez más, abren cada vez más centrales de carbón, emiten cada vez más CO2. Y ninguno de estos burócratas dice, oiga, hay que tomar medidas contra China, sanciones ejemplares hasta que reduzcan sus emisiones de CO2, que sería lo lógico si les preocupa el planeta. Porque de nada sirve que los europeos bajen sus emisiones de CO2 3 toneladas si en ese mismo periodo de tiempo China las aumenta en 6. ¿Qué es lo que está pasando? No son números al azar. Por cada megavatio contaminante que Europa deja de producir, China empieza a producir 2. Y China emite mucho más que Europa y Estados Unidos juntos. Pero ninguno de estos burócratas dice, oiga, como según nuestro razonamiento las emisiones de CO2 son malas porque el planeta sufre, sancionemos a China. No, lo que dicen es, como las emisiones de CO2 son malas, arruinemos todavía más la economía europea. O sea, solo alguien que sea perfectamente idiota no entiende que en realidad aquí no hay ningún peligro para el planeta, y si lo hubiera les importa un bledo. Lo que hay es un deseo consciente de arruinar la economía europea en beneficio de China. Que toda la industria se vaya a China, y lo que es peor, la producción de alimentos se vaya a China, porque si se va la industria a China nos empobrecemos. Pero si la producción de alimentos se va a otros lugares y quien tiene la llave de los alimentos es China, entonces automáticamente pasamos a ser esclavos de China. Porque sin coches fabricados por nosotros mismos podemos vivir. Sin alimentos no vive nadie. Bueno, pues ahí están los expertos de la Unión Europea diciendo que para cumplir los objetivos climáticos que ellos mismos han puesto en beneficio de China, entonces tenemos que consumir menos carne y poner todavía más impuestos a las granjas, a las explotaciones ganaderas. ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto hemos rozado el abismo? Si no llega a ganar Trump en Estados Unidos, si consiguen otra vez hacer trampas electorales como hicieron en 2020, o si la bala que iba contra Trump hubiera ido 3 milímetros más para allá, ¿se dan ustedes cuenta de cómo estaríamos ahora? Continuando con la senda de convertirnos en vasallos de China, con una Europa cada vez más arruinada, cada vez menos libre. En fin, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunos de los temas que conforman la portada de este miércoles en la Gaceta. Comenzando con esta noticia, la sustitución cultural se acelera en Badalona. El 52% de los bebés nacidos en el año 2024 ya son de madre extranjera, la mayoría de Pakistán. Es una noticia que firma nuestro compañero Unai Cano. Además, declaraciones del recién dimitido secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que arremete contra su antiguo partido. Hay cargos, dice, significativos que se alegraron del asesinato de Charlie Kirk. Más noticias que les vamos a contar y que ya pueden leer en gaceta.es. Bruselas avanza en la creación de una célula de inteligencia propia bajo el control de von der Leyen. Aseguran que es un ataque a la soberanía de los estados. Y como siempre, les recomendamos la sección de opinión, hoy con Enrique García Máiquez, con Xavier Rius y con Hughes. Nada más, es todo desde la redacción de la Gaceta. No nos queda más que desearles un muy feliz miércoles. Muchísimas gracias, don Francisco Carrera. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.